Enigmas del lado siniestro de la historia. Bienvenidos a Enigmas del lado siniestro de la historia. Yo soy Rubén Moya. Era el 10 de junio de 1990. Los pasajeros a bordo del vuelo 5390 de British Airways habían liberado su cinturón de seguridad y se disponían a disfrutar de unos bocados de cortesía de la aerolínea. Se trataba de un vuelo corto, rutinario, de no más de 2 horas de la ciudad de Birmingham, en Inglaterra, a Málaga, en España. De repente, se escuchó un estallido muy potente en la cabina. De la nada, todo se tapizó de blanco, como si una densa neblina se hubiera apoderado del interior del avión. Comenzaron a descender a una velocidad inusitada y sin control. Hasta ese momento, ninguno de los pasajeros y miembros de la tripulación lo sabían, pero estaban a punto de escribir uno de los capítulos más extraordinarios en la historia de la aviación. Y es que el piloto de la aeronave acababa de abandonar la cabina a través del parabrisas del avión. ¿Qué fue lo que pasó ese 10 de junio de 1990 con el vuelo 5390 de British Airways? Estamos a punto de descubrirlo aquí, en Enigmas. Así que abróchense bien los cinturones, porque este viaje será inolvidable. Esa mañana del 10 de junio de 1990 transcurría con tranquilidad. Los sobrecargos responsables del vuelo, el cual habían ejecutado cientos de veces, se encontraban en las instalaciones de la aerolínea a la espera de que les permitieran abordar. En Birmingham, toda la tripulación de cabina y los pilotos nos conocemos. Nos hablamos por nuestro primer nombre. Simón era un buen amigo mío porque salíamos a tomarnos una cerveza o una Courier. Todo mundo era amistoso con todo mundo. Había un cielo despejado. El sol brillaba por todo lo alto. No se presentaban condiciones climatológicas adversas a lo largo del camino. ¿Qué podría salir mal? Los pasajeros enderezaron sus asientos, abrocharon sus cinturones y escucharon el protocolo de seguridad a cargo de los asistentes de vuelo. La aeronave avanzó sobre la pista de aterrizaje hasta que poco a poco se fue elevando sobre el suelo. Pasaron unos segundos y se escuchó un pequeño ruido en el fuselaje. No era otra cosa que el tren de aterrizaje que se escondía bajo sus pies. Poco a poco el aparato fue alcanzando altitud hasta que llegó al punto de estabilizarse. En el inconsciente colectivo, el despegue estaba registrado como el momento más complicado por el cual atraviesa una aeronave, y este se había dado sin contratiempos. Era momento de disfrutar unos cuantos refrigerios. Fui a la cabina de los pilotos para preguntarle a Tim y a Alastair qué les gustaría beber. Llevaban 13 minutos de haber despegado y el avión surcaba las nubes como cuchillo en mantequilla. Estaban a 17,000 pies de altura cuando en una fracción de segundo todo cambió. Tuve esta sensación de que se me revolvía el estómago con mucha intensidad. De la nada, el parabrisas de la aeronave salió disparado con la potencia de una bala hacia el frente y se perdió en el horizonte. Un torbellino de aire entró a la cabina y se formó una densa neblina que de inmediato nubló todo en el lugar. Tim Lancaster, el capitán de la aeronave, había sido succionado hacia el exterior del aparato. Si bien sus piernas continuaban sujetadas a los controles de la cabina y a su asiento, del tronco para arriba estaba aplastado contra el techo de la aeronave. Era una escena dantesca. Íbamos en picada en realidad y empezamos a brincotear de esta forma. Por unos instantes, Alistair Hutchinson, copiloto de la aeronave, no sabía si estaba vivo o muerto, si era verdad que estaba viviendo esa amarga experiencia o si se trataba de una pesadilla. En cuanto pudo reaccionar, trató de retomar el control de la aeronave, pero era tan fuerte el viento que entraba a su habitáculo que apenas si podía respirar. El estallido había sido tan dramático que hay quienes creyeron que se había tratado de un acto terrorista. Estaba un poco atontado, no sabía que... ¡Oh, Dios, fue una bomba! Nigel Ogden, el sobrecargo que se había ofrecido a llevarle unas bebidas a los pilotos, fue el primero en detectar que su capitán estaba a punto de salir volando de la aeronave. Así que corrió a sujetarlo de los pies con todas sus fuerzas. Y vi hacia adentro y vi que la puerta estaba postrada sobre los controles y me percaté de que Tim estaba en la ventana. Salté y vi que un pie estaba afuera de la ventana y el otro atrapado en el asiento del piloto. Lo agarré antes de que saliera volando completamente.
Alistair Hutchinson no podía seguir los pasos del sobrecargo para intentar recuperar al capitán. Su labor estaba muy bien definida y era estabilizar la aeronave, o de lo contrario terminarían impactándose contra el suelo en cuestión de minutos, con una muerte casi segura para él y todos los pasajeros. Alistair trataba de ponerse en contacto con la torre de control para recibir cualquier tipo de orientación, pero el ruido del aire que penetraba con mucha intensidad a la cabina imposibilitaba la comunicación. Mientras que esto sucedía en la cabina, en el área de los pasajeros, los sobrecargos trataban de mantener la calma y preparar las condiciones para lo que bien podría ser un aterrizaje forzoso. Fue entonces que John Hayward se dio cuenta de que algo inusitado se estaba presentando en la cabina, así que corrió a prestar auxilio. Su mente ágil le permitió emprender una estrategia en cuestión de segundos para evitar que tanto el capitán como su compañero sobrecargo salieran volando. Atrás en la cabina de pasajeros hay un asiento de repuesto para cualquiera que quiera ver el vuelo o lo que sea. Y pensé, si me pongo el cinturón de seguridad ahí, puedo agarrarlos a ambos y así podremos tener una especie de ancla al interior de la aeronave. Tras batallar durante varios minutos que más bien se percibieron como horas, por fin el copiloto había tomado el control de la aeronave. Seguían bajando a una gran velocidad, pero al menos ya era un descenso controlado. La estrategia de Alistair era descender lo más posible para evitar un encontronazo con otra aeronave. Sabía que era una zona muy densa de tráfico aéreo. Además, requería bajar el aparato a una altura donde el oxígeno no fuera necesario para los pasajeros, ya que no contaban con una carga suficiente para todos ellos. Descendieron a 11.000 pies en menos de 2 minutos y medio, pero a medida que lo hacían y bajaban la velocidad de la aeronave, la fuerza de gravedad se reducía sobre la anatomía del capitán. Poco a poco, su cuerpo se había recorrido del techo hacia el lado izquierdo del parabrisas. A pesar de que John estaba sosteniendo a Nigel y este a su vez sujetaba al capitán, sus fuerzas empezaron a mermarse. Pensó que en cualquier momento los pies de Tim se le escurrirían de las manos. En ese momento la aeronave se había estabilizado un poco y Simón llegó desde atrás. A Nigel se le estaba acabando la fuerza en los brazos y sé que no iba a dejarse vencer a menos de que estuviera seguro de que Tim no saliera volando por la ventana. Pero, ¿estaba valiendo la pena el esfuerzo o en realidad estaban arriesgando su vida? ¿Acaso el capitán seguía con vida? A juzgar por su mirada y lo que mostraba su rostro, Tim había dejado de existir. Todo lo que recuerdo son los brazos de Tim volando. Sus brazos se veían enormes y jamás lo olvidaré. Sus ojos estaban abiertos, su cara estaba azotando contra el parabrisas lateral, pero no parpadeaba y pensaba... Y le dije a John, yo creo que ya murió. Tal vez lo mejor era liberar los pies de Tim, que continuaban anclados a los controles y al asiento, para que de esa manera saliera expulsado y no pusiera en riesgo el aterrizaje, que se antojaba muy complicado. Pero en ese momento, Alistair, el copiloto, se expresó y consideró que liberar al capitán para que saliera volando podía jugarles en contra, pues su cuerpo podría impactarse con una de las alas o con el motor de la aeronave, como un proyectil humano, provocando una catástrofe. Liberar el cuerpo en la posición en la que estaba se hubiera ido al área superior del ala. Hubiera dañado el borde principal del ala y del ala se hubiera seguido el motor. Un gran daño se habría provocado al liberar el cuerpo. Creo que fue una decisión muy sensata el tratar de conservarlo donde estaba. Pese a lo que le dictaba su conciencia, Nigel decidió soltar al capitán, quien de todas formas permaneció anclado de los pies a la cabina, aunque su cuerpo y su rostro se azotaban continuamente contra el resto del parabrisas de la aeronave. Nigel, John y los demás sobrecargos decidieron preparar a la tripulación para afrontar lo peor. Fue hasta entonces que se mostró el primer rayo de luz sobre el horizonte, cuando el copiloto por fin se pudo comunicar con la torre de control. 5390 Roger, ¿aceptan aterrizar en Southampton? 5390, estoy familiarizado con Gatwick, preferiría Gatwick. Sin un parabrisas, el aire entrando en todas direcciones, el tanque de combustible lleno, lo que podía aumentar el riesgo de una ignición, y el cuerpo del capitán emergiendo de la aeronave,
Alistair tenía que concentrarse como nunca. La vida de 81 pasajeros y 4 miembros de su tripulación estaban en sus manos. Sabía que solo tenía una oportunidad, que requería medir el aterrizaje de forma casi milimétrica. Y como iba a ciegas, la torre de control tenía que actuar como su lazarillo. Lo que sucedió en el momento en que el avión llegó al aeropuerto de Southampton fue algo inédito. Pero de eso les hablaremos al regresar del corte aquí, en Enigmas, el lado siniestro de la historia. Enigmas. Olímpicos. Sigue a los mejores atletas en su lucha por la victoria. A partir del 23 de julio a las 6 de la mañana y a la medianoche, Tokio 2020. Por Azteca 7. Disfruta de las competencias totalmente en vivo de los Juegos Olímpicos. Sigue a los mejores atletas en su lucha por la victoria. A partir del 23 de julio, a las 8:30 de la noche, Tokio 2020. Por A+. El programa con mayor impacto social en la televisión mexicana ahora en ADN 40. Jorge Garralda comanda un espacio dedicado a atender las denuncias de la sociedad mexicana, a quien corresponda. Consejo, ¿sabe qué? No se deje. Lunes a viernes a las 14 horas. ADN 40. Nuestro sello es el liderazgo. Que así es, Sí. así es. Esta mujer sí es una estrella de Hollywood. El trabajo en equipo. La preferencia del público. ¡Cristian para Azteca! Los temas de actualidad. Y la exclusividad de nuestras entrevistas. Te admiro, te adoro, te quiero. Que la noche es fría. Gracias a ti, los espectáculos tienen un nombre. Desde junio de 1990, el vuelo 5390 de British Airways partió de Birmingham a Málaga, en lo que sería un viaje sin mayores contratiempos. Solo que 13 minutos más tarde, el parabrisas de la cabina salió disparado como una bala y el aire terminó succionando al piloto, extrayéndolo de su habitáculo para aplastarlo contra el techo del avión. Durante casi 30 minutos, el copiloto Alistair había batallado para mantener el control de la aeronave hasta estabilizarla. Si bien todo jugaba en su contra, no estaba dispuesto a rendirse. Tan solo tenía que realizar un aterrizaje perfecto para salvaguardar su vida y la de los 81 pasajeros que dependían de su pericia. Lo que él no sabía es que al llegar al aeropuerto de Southampton, se llevaría la sorpresa de su vida. Sigamos descubriendo lo que sucedió con el vuelo 5390, uno de los más extraordinarios en la historia de la aviación. A partir de ese momento, la labor del operador en la torre de control se volvió indispensable. De inmediato mandó despejar la pista y preparó a los servicios de emergencia para cualquier eventualidad. Bomberos, policía, paramédicos y personal del aeropuerto se sumaron al llamado ante cualquier contingencia. Señor, descendiendo a 1500 pies, oriénteme todo el camino. Necesito toda la ayuda posible. Roger podrá detener la aeronave en la pista y podrá evacuar la pista. 500 pies, 200 pies, 50 pies, hasta que por fin se escuchó el rechinido de las llantas impactando contra el suelo. El copiloto Alistair Hutchinson había activado las turbinas para detener el avance del avión y evitar un despiste. La pesadilla había llegado a su fin 32 minutos más tarde después del despegue. El
aterrizaje había sido tan bueno que no fue necesario liberar las máscaras de oxígeno o soltar los toboganes. Los servicios de emergencia rodearon de inmediato la aeronave, atendiendo de manera prioritaria a los pasajeros. El copiloto Alistair por fin bajó de la aeronave. Le urgía que sus pies tocaran el suelo en señal de que aún seguía vivo. Sufría un inminente estado de shock, producto de la experiencia que había vivido. Recuerdo haber visto al copiloto, el hombre que realmente, si no hubiera sido por él, estaría del otro lado. Estaba caminando sobre la pista, muy despacio, le temblaba la cabeza y se veía al hombre de la ambulancia con sus manos alrededor del copiloto. Un camión de bomberos se aproximó a la nariz de la aeronave. Utilizando una escalera y mucha pericia, lograron liberar el cuerpo del capitán. Estaba completamente inmóvil. Era como un bloque de hielo. La temperatura de su cuerpo había descendido a 17 grados centígrados. Tim Lancaster fue trasladado al hospital de Southampton y en el interior de una ambulancia nadie estaba seguro de si estaba vivo o muerto, pues la frigidez de su cuerpo no le permitía a los paramédicos tomarle el pulso. Tal y como si se tratara del pasaje bíblico en el que Lázaro revivía de entre los muertos, Tim Lancaster, el capitán de la aeronave, comenzó a recobrar la conciencia. Sus signos vitales se hicieron patentes. Le costaba hablar, pero no había perdido de todo el conocimiento. Tim Lancaster estaba despertando de un sueño, o más bien de una pesadilla que en su caso se traducía en más de 20 minutos pegados al fuselaje de un avión sin oxígeno y a una temperatura inferior a los 17 grados centígrados. ¿Cómo era esto posible? Recobré un poco la conciencia en el suelo del aeropuerto de Southampton. Recuerdo haber visto cosas en color rojo y blanco que son obviamente bomberos y ambulancias. No recuerdo personas ni conversaciones y en mi próxima lucidez ya estaba en el hospital de Southampton. Al ingresar al área de cuidados intensivos, los paramédicos estaban convencidos de que tal vez Tim tendría una hemorragia interna producto de algún hueso roto, o tal vez una contusión cerebral que se reflejaría en muy poco tiempo. Pero estaban muy equivocados, ya que fuera de algunas lesiones que no fueron consideradas como graves, el cuerpo de Tim estaba prácticamente intacto. En los días consecutivos, todos los pedazos regresaron a mi conciencia. Armé el rompecabezas y tenía la historia completa para mí y entendí lo que pasó. La factura que le había cobrado esa desventura a Tim Lancaster podía resumirse de la siguiente manera: fractura de la muñeca y un hueso del brazo derecho, un dedo roto de su mano izquierda, quemaduras en varias partes del cuerpo y un shock traumático. Por increíble que suene, Tim Lancaster volvió a trabajar como piloto 5 meses más tarde, acompañado por algunos miembros de la tripulación con los que compartió esa inenarrable experiencia. Alistair Hutchison fue reconocido por su pericia al evitar lo que a todas luces iba a ser una catástrofe. Las pruebas periciales se hicieron y arrojaron que el desprendimiento del parabrisas había sido provocado por utilizar unos tornillos que no se ajustaban a las medidas que requería ese parabrisas. El vuelo 5390 de British Airways marcó en la historia de la aviación un antes y un después. Un pasaje que su tripulación solo se habría imaginado como parte de la trama de una película de Hollywood y sin embargo se volvió realidad. No se vayan, ya que al regresar descubriremos por qué mucha gente dice que del rayo te salvas, pero no de la raya. ¿Será que la muerte realmente te persigue? Esto es Enigmas, el lado siniestro de la historia. Totalmente en vivo de los Juegos Olímpicos. Sigue a los mejores atletas en su lucha por la victoria. Boost, con 27 vitaminas y minerales, hasta 20 gramos de proteína y un delicioso sabor que complementa tu nutrición. Boost, sabe bien sentirse bien. Para ser un equipo histórico deben pasar varias cosas. Vivir más de 75 años de pasión, tener el mejor estadio de México, ser campeón aquí y en el mundo, dejar todo en la vida y en la cancha y ser parte de un gran equipo, como Codere, que apuesta por Rayados. Elige Codere, casa de apuestas oficial de Rayados de Monterrey. En México, MasterChef Celebrity. Para
ser un equipo histórico deben pasar varias cosas. Vivir más de 75 años de pasión, tener el mejor estadio de México, ser campeón aquí y en el mundo, dejar todo en la vida y en la cancha y ser parte de un gran equipo como Codere, que apuesta por Rayados. Elige Codere, casa de apuestas oficial de Rayados de Monterrey. Boost, con 27 vitaminas y minerales, hasta 20 gramos de proteína y un delicioso sabor que complementa tu nutrición. Boost, sabe bien sentirse bien. Si aún no aseguras tu auto, debes aprovechar y contratar en El Águila, ya que si contratas hoy, puedes llevarte un kit de herramientas y pagar hasta 12 meses sin intereses. ¿Qué esperas? Llama al 55 54 88 3 veces o elaguila.com.mx. Con El Águila, sigue tu camino. El Águila. Y que nos hace pensar si a veces la muerte nos persigue hasta lograr su cometido. Vamos a descubrirlo aquí, en Enigmas. Hablar de nuestra fecha de muerte es muy abstracto. Algunos dirán que es el destino quien dicta y marca nuestra hora, mientras que los creyentes dirán que solo Dios decide cuándo será el llamado al juicio final. Vemos también que, en medida, son nuestros actos los que nos van conduciendo al camino largo y hermoso de la vida, o bien a tener una estancia breve en esta tierra. Nosotros caminamos cada día hacia lugares, personas y situaciones que nos esperan desde siempre. Si el carabinero murió de la forma en que murió, era porque estaba escrito que tenía que serlo desde antes de nacer. Esto es el destino. Y esto es muy importante porque nos plantea, de alguna forma, un debate o una distinción entre los dos más grandes conceptos que rigen el mundo entero. El concepto de Dios, que prima en el occidente, y el concepto más lejano y antiguo y original del destino, que prima en el oriente. ¿Es posible saber cómo viene marcado nuestro destino? ¿Cuántas desdichas, desgracias o alegrías tendremos que pasar antes de que se esfume la vida? Porque lo único que se sabe con certeza es que al venir a la tierra se trae consigo un ticket de vida y otro de muerte. Y aunque te quieras esconder, la muerte es muy astuta, tanto que es prácticamente imposible escaparse de ella, a menos de que ella sea la que decida perdonarte la vida. Y a la muerte no se le engaña. Es Dios que la manda y no sabemos cuándo. Muchos están convencidos de que a esta vida se viene a cumplir con una misión, una que nos fue destinada incluso antes de haber nacido, y en la cual se nos marca algo que debemos aprender, o que influye de manera directa o indirecta en otros seres queridos. Pero de ser así, ¿qué pasa con todas esas criaturas que mueren incluso antes de haber nacido? ¿Qué sucede con todos aquellos que al parecer no cumplieron con sus objetivos? Nosotros tenemos misiones que cumplir en la vida. Si las misiones no han terminado, no vamos a morir todavía. Así es. Las misiones, cuando se terminan, ya uno puede pensar realmente. Hay quienes están convencidos de que a lo largo de la vida, la muerte ronda de cerca nuestro destino. Se trata tan solo de un aviso, de un recordatorio de que todos algún día vamos a morir. Por eso tenemos que estar muy vivos. Un ejemplo de esto es lo que le sucedió a un policía carabinero en Chile de nombre Héctor Zapata, a quien en 1996 le penetró una bala en la caja torácica y se alojó a unos cuantos milímetros de su corazón. Fue una pluma en el bolsillo de su camisa lo que desvió el proyectil que bien le pudo provocar la muerte. Pero eso no es todo. 6 meses más tarde, cuando patrullaba una zona inundada, un árbol le cayó encima aplastándolo de forma fulminante. Héctor había engañado una vez a la muerte, pero nadie se le escapa 2 veces. Burló la muerte más de 3 ocasiones, incluso en una. La verdad es que fue increíble. Un lápiz, este lápiz que tengo acá, este lápiz salvó su vida. De pronto, en Paine, al interior, le cayó un árbol encima. Es una historia increíble. La mañana del accidente, el destino o Dios le dieron varias señales para moverse y tal vez cambiar la rutina. Héctor presagiaba que algo malo iba a suceder y así se lo comunicó a su esposa justo al despertar, aunque tal vez nada habría sido suficiente, pues ya tenía agendada una cita con la muerte. Ese día él no quería ir a trabajar. Entonces yo le digo, pasa licencia, di que te enfermo. No, me dice, tú sabes cómo es. No, me dice. No
pusimos a tomar once y me dice, ¿sabes qué? Tengo una sensación rara. Me dice, pero si te dejo viuda y no olvides nunca que te amo. Emma, su esposa, también estaba inquieta. A ella en sueños le había llegado un mensaje que para entonces no descifraba con precisión. Solo sabía que algo malo podría pasar. Bueno, yo la noche anterior había tenido un sueño donde nos veíamos caminando por un prado y por un lado llegábamos a una punta de diamante y en esa punta de diamante encontrábamos dos caminos. Yo me iba por un camino de mucha flor, de mucho verde, y él se me perdía para el otro camino en algo como una neblina. Entonces en algún momento las manos se separaban y él cortaba hacia el lado izquierdo y yo hacia el lado derecho. Entonces yo me quedé con la angustia la noche anterior y al otro día sucede esto. Y puesto que él cuando se va a trabajar se despide 2 o 3 veces, yo presentí, yo sabía que algo venía. Esta vez el destino estaba escrito trágicamente. La hora de Héctor había llegado y no fue como en las anteriores, donde la muerte solo lo acarició. Fue su tercer llamado y el último. ¿Habrá sido por no hacerle caso a su sexto sentido? ¿Qué habría pasado si se hubiera quedado en casa? Esas situaciones se producen por algunas razones. La principal puede ser un anuncio, como diciendo, mire, de esta se salva, pero la próxima no. Prepárese. ¿Será que de verdad la muerte nos manda avisos previos a nuestro fallecimiento? Y si es así, ¿cómo debemos interpretarlos? Lo que le sucedió a Héctor fue un hecho inédito, al librar la muerte en al menos 3 ocasiones, aunque la cuarta fue la última y la definitiva. Una en la que seguramente la huesuda utilizó todos sus artilugios para prepararle una trampa a este hombre que al parecer se estaba burlando de ella y eso no lo iba a permitir. Esperemos que les haya gustado este capítulo de Enigmas, el lado siniestro de la historia. Yo soy Rubén Moya y los veo muy pronto. Enigmas, el lado siniestro de la historia.